Hola, Iglesia Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Señor de la creación, del cielo, tierra y mar, los cielos son tu santuario, reinas por la eternidad. Señor de la creación, del cielo, tierra y mar, los cielos son tu santuario, reinas por la eternidad. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón. Temprano en la mañana voy a celebrar tu luz. Si tropiezo en las tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón, Dios de la creación, Dios de mi corazón. Al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de
Bueno, hermanos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a esta transmisión de hoy, que es domingo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, sería bueno que todos se mandaran saludos y abrazos después de la transmisión a todos los hermanos, ¿verdad? Y reafirmemos nuestro compromiso de amor y amistad unos para con otros. Hablando de compromisos, justamente, hoy vamos a platicar acerca de los compromisos personales que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener para con la santidad. Compromisos personales con la santidad. Vamos a ver eso el día de hoy. Lo que sucede es que como parte de su salvación, Dios nos ve santos y justos. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Una de las obras que Dios hace en nuestras vidas al momento que recibimos la salvación del Señor es que Dios nos ve santos y justos. Nos ve perfectos a través de Cristo. No lo somos, pero a través de Cristo, a través de la obra de Cristo, Dios nos ve así, santos. Pero nosotros entonces tendremos que entender la santidad como una obra divina ya concluida a través de los méritos de Jesús, pero también como un ideal en el creyente. Un creyente debe buscar la santidad para honrar a Dios con todo su estilo de vida, para reflejar a Dios en esta vida. Entonces la santidad es tanto una obra conclusa por la salvación de Cristo, pero también es un ideal que debemos de buscar todos los días. Dentro de esta obra de salvación tiene una participación muy importante la palabra de Dios, que nos ayuda a santificarnos, y el Espíritu Santo que habita en el creyente. Eso quiere decir entonces que Dios tiene la mayor parte, ¿no? La participación de Dios siempre es mayor en el proceso de santidad. Ya no hablando de la salvación, porque ahí Dios tiene el 100%, ¿no? Donde Él nos ven santos. Pero en el proceso de la santificación diaria en el creyente, Dios también juega una parte mayor. La parte de Dios es mayor. Sin embargo, la participación nuestra como creyentes es vital para que se pueda dar la vida de santidad. Y de eso vamos a platicar hoy, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos de santidad que debemos de tener para que podamos ver realmente esa santidad práctica creciendo en nuestra vida? Eso ya es para que nosotros podamos ser cada vez más santos, como decía el apóstol Pedro, que seamos santos porque Dios es santo, nuestro Dios es santo. Así es que tenemos que buscar la santidad, estar en ese proceso de santificación. Vamos, por favor, vayan conmigo al Salmo 101. Un salmo de David, el Salmo 101. Y ahí vamos a estar estudiando acerca de cuáles fueron los compromisos que hizo David, sus compromisos personales para con la santidad. Y vamos a aprender de él. Acuérdense que no estamos hablando aquí de una perfección total, porque nadie es perfecto, pero sí de un compromiso de santidad constante, continua. ¿Cómo podemos ir creciendo en ese proceso de santidad? Necesitamos hacer algunos compromisos personales con la santidad. Y es lo que hizo David, y lo tiene reflejado en el Salmo 101. Si ustedes ya lo tienen ahí, dice el Salmo 101, versículo 1. Misericordia y juicio, ¿qué dice ahí? Cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. Cantaré. Bueno, ¿por qué David no lo recita o lo dice? Porque los salmos son cánticos. Entonces David va a expresar sus compromisos de santidad a través de un cántico. ¿Por qué le gustaba hacerlo así? Qué padre ha de haber sido en aquella época escuchar a David decir sus compromisos de santidad de una manera cantada, ¿no? Qué artístico, qué bonito de haber sido verlo. Tal vez si le pusiéramos música a esto quedaría muy, muy bonito, ¿no? Nos queda como un pendiente a los músicos tal vez algún día ponerle música a este salmo y expresar esos compromisos de santidad de una manera cantada, con un arreglo musical muy bonito. Así debió ser en aquella época. Pero aquí simplemente pues los vamos a estudiar, ¿sale? En este cántico David nos revela cuáles eran sus compromisos con la santidad. Y vamos a ver el primero. El primer compromiso de santidad de David era para con Dios. Ahí comenzaba todo. Para con su Dios. Versículo 1 otra vez dice, misericordia y juicio cantaré. Luego dice, a ti cantaré yo, oh Jehová. ¿A quién está dirigiéndose en este salmo, en este cántico? A Jehová, a Dios.
A él le está diciendo esto. Eso quiere decir que al hablar de misericordia y juicio, él está hablando de la misericordia de Dios y del juicio de Dios. Él está refiriéndose a dos aspectos de su personalidad, de sus virtudes, de sus atributos, que son inherentes a su naturaleza. Dios es misericordioso y Dios es justo. Así es Él. No lo aprendió, no lo tuvo que aprender. Él así es por naturaleza. Acuérdense que Dios tiene un carácter perfecto. Entonces el primer compromiso que David tiene para con la santidad tiene que ver con Dios. Su primer compromiso de santidad era para con Dios y tiene que ver con conocer que Dios tiene un carácter perfecto, completo, equilibrado. Esto es en lo que muchos creyentes pecamos hoy en día, en creer que Dios solamente es amor y que Dios no es juicio y que Dios no va a castigar, que Dios es un ser muy bueno, muy bonachón y que por lo tanto no nos va a castigar, ¿verdad? No nos va a hacer nada porque es bueno. Y bueno, ese es un aspecto solamente de Dios, pero no vemos el otro lado. Y aquí David se compromete con los dos, con los dos extremos del carácter de Dios. Su misericordia por un lado, pero su juicio por el otro. Dios no es solamente misericordia, Dios también es juicio consumidor. Y uno, al acercarse a Dios, para poder tener un compromiso con la santidad, uno tiene que acercarse a Dios y conocerle en su carácter perfecto. No decantarnos hacia un solo lado, sino tener un concepto equilibrado de Dios. Y es lo que David tenía. Él sabía que Dios era perfectamente misericordioso, pero que también era perfectamente recto. Sabía que Dios actuaba con gran misericordia, pero también sabía que era un juez justo en sus juicios, en sus veredictos, en su condena. Y él lo sabía. Y nosotros tenemos que saberlo también. Si ustedes van conmigo al Salmo 7:11, es un salmo que a mí me impresiona. Desde hace poco que lo descubrí. De esas veces que uno lee mucho, uno ha leído la Biblia varias veces, pero de repente en una de las lecturas hay un versículo que lo atrapa a uno, y ese fue uno de estos. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado, lleno de ira, contra el impío todos los días. Este es un texto impresionante que nos habla acerca del juicio de Dios. Dios es un Dios justo, con juicio. Y si vamos a Romanos 2:5, para que nos vayamos también al Nuevo Testamento y no nos quedemos solamente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también nos habla de ese tipo de Dios. En Romanos 2, capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios tendrá un día en el que juzgará con justicia a todos. Y eso a veces se nos escapa. Y por eso no podemos vivir la santidad, porque no le tememos a Dios. Y a Dios hay que temerle. Entonces, un concepto equilibrado de Dios ayuda a que tengas un concepto correcto de la santidad. Te impulsa a la santidad. Qué importante es tener un concepto equilibrado de Dios. De lo contrario, estaríamos transgrediendo los mandamientos 1 y 2. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si tú crees en un Dios que es puro amor y misericordia, pero que no es juicio, sabes que ese no es el Dios de la Biblia. Ya tienes un Dios diferente. Te has hecho un Dios aparte. Y aquí la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos. Ese es un Dios ajeno, porque tu concepto de Dios no es el correcto. Eso quiere decir que es otro Dios. Y dice el mandamiento 2: no te harás imagen ni semejanza de Dios. Aquí ya estás haciéndote imagen de otro tipo de Dios. Entonces, cuando tú no crees en Dios de la manera bíblica, de la manera en la que está en la Biblia, si tú crees en otra clase de Dios, simplemente es otro Dios. Te estás haciendo imagen y semejanza de otra cosa, y por lo tanto es otro Dios. Estás transgrediendo los mandamientos 1 y 2. Qué importante es que tengamos un concepto equilibrado de Dios. Y ese concepto equilibrado de Dios nos ayudará a practicar la santidad en un temor reverente hacia nuestro Dios. Y es lo que vemos aquí en David,
que su primer compromiso de santidad era para con Dios, teniendo un concepto equilibrado de su naturaleza, de su carácter. ¿Ok? Muy bien, vayamos al segundo. Así de rápido estamos el día de hoy. El segundo compromiso de santidad de David era para consigo mismo. ¿Sí? El primero era para con Dios, teniendo un concepto equilibrado de Dios. Pero el segundo compromiso de santidad de David era consigo mismo. Un concepto, un compromiso que involucraba su alma entera, o sea, su intelecto, sentimientos y voluntad, como vamos a ver en los siguientes versículos. El versículo 2 y el 3, la parte A. Muy bien, si ustedes ven, en el versículo 2 dice, entender el camino de la perfección, ¿cuándo qué? Cuando vengas a mí, dice, a mí. Luego dice, en la integridad de mi corazón andaré, ¿dónde? En medio de mi casa. Y el 3, la parte A, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Se dan cuenta cómo es a mí, mi casa, mis ojos? Se está refiriendo David a un compromiso consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver a qué se estaba comprometiendo consigo mismo. Primero, un aspecto que tiene que ver con el intelecto. Versículo 2 dice, entenderé, ¿ok? Entenderé, es el aspecto intelectual. Entenderé el camino de la perfección. Involucra el intelecto. ¿Cómo es que tienes un compromiso de entender el camino de la perfección? ¿Cómo se logra eso? Bueno, estudiando la palabra. Solamente estudiando la palabra es que tú vas a lograr empaparte de la voluntad de Dios. Así conocerás los caminos de Dios. Como dice aquí, entenderé el camino de la perfección. La única manera de conocer los caminos de Dios es leyendo la Biblia. La Biblia son el manual para que nosotros conozcamos tanto a Dios como sus caminos. Entonces necesitas empaparte de la palabra de Dios para entender sus caminos. ¿Qué significa sus caminos? Lo que a Él le gusta, lo que Él aborrece, lo que Él pide de ti, ¿no? Como dice Miqueas 6:8, ¿qué es lo que Jehová pide de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de tu Dios. ¿Cómo vas a saber esas cosas si no lees, si no estudias la palabra? Entonces, estudiando la palabra, tú vas a involucrar tu intelecto, entender el camino de la perfección. ¿Cuándo va a suceder eso? Según el versículo 1, cuando vengas a mí. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Eso quiere decir, cuando Dios viene a tu vida por la fe, tú comienzas a entender el camino de la perfección. Y es a través del conocimiento de su palabra. ¿Ok? Ese es el compromiso que tenía David con la santidad, involucrando su intelecto. Ahora vamos al siguiente. La parte B del versículo 2 dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces, andar en la integridad del corazón. Es el segundo compromiso con David, andar en la integridad del corazón. Y como habla del corazón, aquí está involucrando las emociones. Está involucrando las emociones. Es como cuando expresas un deseo de corazón de vivir en integridad. Finalmente es un deseo de tu corazón. Señor, yo quiero vivir en integridad para tu gloria. Quiero ser una persona honrada, una persona justa, que quiero ser un reflejo de tu carácter. Estás expresando un deseo de tu corazón y eso es lo que tenía aquí David. Andaré en la integridad del corazón. Y vea después lo que dice, en medio de mi casa. ¿Cuál es el lugar en donde tienes que comenzar? ¿En qué lugar se comienza la integridad? Con los que mejor te conocen. Sí, porque a veces lo quieres vivir fuera, ¿no? Y dentro de la casa, ¿no? No, tú tienes que comenzar a vivir tu integridad dentro de la casa. Es muy triste que uno trate de ser una mejor persona fuera de casa que dentro de casa. Y no ejerza uno su mejor influencia dentro de la casa. Eso se le llama hipocresía. Y eso le hace mucho daño a los hijos, a toda la familia, pero a los hijos y sobre todo cuando son menores, bueno, a todas las edades. En la adolescencia a veces los adolescentes ven cosas que dicen, ¿qué? ¿No que somos cristianos?
Y entonces se viene para abajo todo su deseo de buscar a Dios, toda su fe, porque nosotros no comenzamos a veces en casa a mostrar nuestra integridad con lo que vemos, con lo que hacemos, con la forma en la que hablamos, con los comentarios que hacemos acerca de otros. Si no somos íntegros en la casa, entonces estamos dañando a las personas que más amamos en esta vida. ¿Dónde se comienza la integridad? En la casa. Y aquí David está diciendo que él tiene un deseo tremendo de tener un corazón íntegro y de comenzar en su casa. Y así debe de ser. ¿Ok? Y después, en el tercer compromiso de santidad que tenía David para consigo mismo, dice el versículo 3, la parte A: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. O sea, no poner delante cosa injusta. Involucra la voluntad, porque aquí dice no poner delante cosa, y cosa se refiere a algo específico. Y aquí es cuando tú ya, tu deseo de integridad lo vuelves una realidad. Cuando dices, bueno, como yo tengo un deseo de integridad en mi corazón, ahora voy a llevarlo a la práctica. Entonces eso quiere decir, esta cosa la voy a quitar de mi vista. Esta cosa no la voy a hacer. Esta cosa se elimina de mi familia. Esta cosa, ¿se dan cuenta? Es donde nosotros imponemos tareas, restricciones, disciplinas específicas a nuestra vida para no caer en pecado, para no caer de nuestra integridad. Y luego dice David que él no pondrá delante de sus ojos. Eso es tener, ese compromiso es para el que se conoce bien. Porque tú entiendes perfectamente, nosotros entendemos perfectamente que muchos de nuestros pecados, que muchos de nuestros malos deseos comienzan ¿por dónde? Por los ojos. Esa es la verdad. Muchos de nuestros pecados y malos deseos comienzan por los ojos. Por eso David en el capítulo 31:1, me encanta este pasaje de Job, estas palabras de Job. En Job 31:1, vean qué bonito compromiso tenía él para consigo mismo. 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. Qué hermoso, ¿eh? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Qué bonitas palabras de alguien que desea honrar a Dios. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, David hace esto mismo, ese mismo compromiso, no poner delante de sus ojos cosa injusta. David comienza entonces a aplicar disciplinas a su estilo de vida. Entonces aquí tenemos que dentro del compromiso de David para consigo mismo, él primero se compromete a entender los caminos de Dios a través del estudio de la palabra. Luego, a comprometer sus deseos con Él, su corazón con la integridad, para luego establecer disciplinas personales que lo llevaran a vivir honrando y agradando a Dios en su vida cotidiana. Así es como tenemos que hacer compromisos personales para con la santidad. Entender los caminos de Dios, comprometer nuestros deseos con Dios y luego establecer disciplinas devocionales, disciplinas personales, que nos lleven a vivir correctamente, agradando a nuestro Señor. ¿Está bien? ¿Ya lo aprendimos? Así es como se hacen compromisos personales con la santidad, compromisos para con uno mismo. Perfecto. Aquí ya llevamos dos. El primer compromiso de David fue para con Dios y se refería a conocer su carácter equilibrado, ¿sí? Y el segundo compromiso para con la santidad que estableció David era para consigo mismo, en donde involucró el intelecto, las emociones y la voluntad. Él lo que buscaba entonces era entender los caminos de Dios, intelecto, comprometer sus deseos, emociones, y establecer disciplinas personales, voluntad. Y entonces así lograremos una disciplina, una santidad integral en nuestra vida. ¿Está bien? Ahora vamos al tercer compromiso de santidad de David, el cual era para con sus relaciones. Ya había establecido un compromiso con Dios, ya había establecido un compromiso con él mismo, ahora es un compromiso para con los demás, para con sus relaciones interpersonales. Y aquí se dividen en dos.
Si ustedes pueden ver esta clasificación, la primera la tenemos en la parte B del versículo 3. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Y comienza aquí David a expresar varios compromisos que hace para con los que se desvían. ¿Ok? Y luego la segunda clasificación la encontramos en el versículo 6, parte A. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Entonces aquí David, en los versículos que restan, nos habla de esta clasificación. Este es el compromiso que él hace en sus relaciones interpersonales. El primero es para con los que se desvían y después para con los fieles de la tierra. ¿Cuál es su decisión para con unos y cuál es su decisión para con otros? Es lo que vamos a descubrir en este momento. Comenzamos en su primera clasificación, que es para con los que se desvían. Dentro de su compromiso de santidad, dentro de sus relaciones interpersonales, David nos dice qué es lo que va a hacer para con aquellos que se desvían. ¿Quiénes son los que se desvían? Vamos a analizar la parte 3b, el versículo 3b. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían. ¿Quiénes son los que se desvían? ¿A qué se refiere con lo que se desvían? Bueno, se refiere a que no se quedan, no se establecen en la voluntad de Dios, sino que se desvían. Fácilmente se van a un lado o hacia otro y no se mantienen en la perfecta voluntad de Dios. Esos son los que se desvían. La parte, el versículo 4, la parte A dice, los de corazón perverso. Esos son los que se desvían. Su característica, sus cualidades es que son de corazón perverso. ¿Y qué significa perverso? Significa depravado, corrupto. ¿Qué significa eso, depravado y corrupto? Que se traslada de bien a mal. Estaba bien, iba bien, pero sus acciones lo llevan hacia lo malo. Deslizarse de lo bueno a lo malo. Eso es ser perverso. Un corazón perverso es aquel que estaba bien, pero que se desliza hacia lo malo. Le ganó la carne, le ganó el deseo y se trasladó de lo bueno a lo malo. Entonces, los que se desvían tienen corazón perverso. ¿Qué más? Los que se desvían, 4b. Dice, no conoceré al malvado. Son malvados. ¿Qué significa malvado? ¿Saben lo que significa malvado? Significa alguien muy, muy malo. Muy, muy depravado. Entonces no solamente el malvado es alguien malo, sino alguien muy malo, ¿sí? Esos son los que se desvían, según esta clasificación de David. 5a. El 5a dice, al que solapadamente infama a su prójimo. Solapadamente infama a su prójimo. Solapadamente significa tapar una cosa con otra. Tapar una cosa con otra es cuando haces algo a espaldas, ¿sí? Solapadamente significa sin que nadie se dé cuenta, a espaldas, tapando algo. Entonces tú sabes que algo está mal, pero lo solapas. ¿Qué significa? Lo tapas. Le pones como una manta para que nadie lo vea, pero después lo destapas para que siga siendo mal. Solapar significa eso, tapar algo que no está bien. Y entonces dice aquí que solapadamente, o sea, a escondidas, infaman a su prójimo. ¿Y qué significa infamar? Significa deshonrar, afectar su reputación. Es una especie de murmurar, ¿no? De hacer chismes para afectar la reputación de la persona. Y normalmente cuando uno hace chismes, o sea, cuando infama a su prójimo, lo hace ¿cómo? Solapadamente, a ocultas. Pone su cara de que no pasa nada cuando está enfrente de la persona, pero después habla mal de la persona. La palabra infame significa que infama, significa sin honra, ¿no? El infame es aquel que no tiene honra. Solamente el infame infama. Aquel que no tiene honra es aquel que afecta la honra de los demás. No seas infame, ¿está bien? Entonces, los que solapadamente infaman a su prójimo. La parte B del versículo 5 dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Aquí tenemos dos, ¿no? Los de ojos altaneros significa soberbio. Altanero significa soberbio, altivo, arrogante. Y el vanidoso, el de corazón vanidoso, vanidoso significa presumido, ostentoso. Y aquí en estas dos definiciones, en estas dos palabras, tenemos primero
altanería se refiere a lo que las personas son. Y vanidoso se refiere a lo que las personas hacen. El altanero simplemente es altivo, soberbio. Y por lo tanto se vuelve vanidoso, o sea, presumido y ostentoso. Habla nada más de sí mismo. Entonces aquel que es altanero se vuelve vanidoso. Habla de sí. Ok, nos vamos al versículo 7. La parte A dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Entonces, ¿quiénes son los que se desvían? Los que hacen fraude. ¿Y qué es fraude? Es engaño, es un acto de mala fe. Versículo 7, la parte B dice: el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, ¿quiénes son los que se desvían? Los que hablan mentiras. No hablan la verdad, tergiversan la verdad. ¿Qué significa tergiversar? Desviarse, o sea, cambiar la verdad por una mentira. Entonces, tergiversan la verdad, hablan mentiras. El versículo 8, la parte A dice: de mañana destruiré a todos los que, todos los impíos de la tierra. Entonces, ¿quiénes son los que se desvían? Los que son impíos. ¿Y qué es impío? Pues que no es pío. Significa falta de piedad, sin compasión. Gente que no tiene compasión, que daña a otros sin que le duela. Y versículo 8, la parte B: para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan, ¿qué? Iniquidad. ¿Quiénes son los que se desvían? Los que hacen iniquidad, o sea, injusticia. Eso es iniquidad, injusticia. Entonces, aquí David nos da muchas características de los que se desvían. Son los que tienen corazón perverso, los que son malvados, los que infaman a su prójimo, los altaneros, los de corazón vanidoso, que hacen fraude, que hablan mentiras, que son impíos y que hacen iniquidad. 9 características de estas personas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su decisión con respecto a estas personas? ¿Cuál es la decisión que David toma? Que es un compromiso de santidad. Cuando él encuentra este tipo de personas que se desvían, ¿qué hace él? Pues vamos a ver los versículos, ¿no? Para que lo aprendamos. La parte, versículo 3, dice la parte B: aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Si se dan cuenta, está primero una emoción y después una decisión. ¿Cuál es la emoción? Los aborrezco. Me causan repulsión, los aborrezco. Y después viene la decisión: ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión está tomando David en relación a las personas que tienen esas malas características, ¿no? Que son los que se desvían. Él dice: como yo los aborrezco, ninguno de ellos se acercará a mí. Luego vamos al versículo 4. El versículo 4 dice: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. La emoción tiene que ver con no conoceré, o sea, no voy a relacionarme con él. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma? Se apartará de mí. Lo voy a hacer que lo aparten de mí, que ni se me acerque, que esté apartadito, que esté de lejecitos. Solamente lo poco que tenga que tratar con él y vámonos, no necesito más. Que esté apartado de mí. No necesito su influencia, ¿se dan cuenta? Luego el versículo 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, dice: yo lo destruiré. No sufriré a los altaneros y de corazón vanidoso. Entonces primero dice, ¿cuál es la parte de la emoción? No los sufriré, o sea, no los aguanto, no los voy a aguantar, no los aguantaré. Y entonces, ¿cuál es la decisión? Yo los destruiré. Bueno, David podía decir esto porque él era rey, y como parte de su función como rey, él tenía que quitar a los malos del reino, los tenía que deshacer, los tenía que castigar, los tenía que eliminar del territorio para que no dañaran a los demás. Él está hablando aquí también como rey. A lo mejor nosotros no podemos destruir a las personas, pero sí podemos deshacernos de la influencia, ¿no? Nada más de estos. Versículo 7. El 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, ¿cuál es la emoción? No se afirmará delante de mis ojos, lo cual significaría no prosperará. O sea, no se afirmará, no prosperará delante de mis ojos. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice: no habitará dentro de mi casa. Esta persona no trabajará para mí,
no aceptaré su comunión, no es bienvenido. Así es como lo trata David. Y el versículo 8 dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Entonces habla de exterminar. Exterminar es un sentimiento, es un deseo de exterminio. Y la decisión que toma es, otra vez, los destruiré. Acuérdense que él era rey y podía tomar esas decisiones. Bueno, ¿qué decisiones tan...? A mí lo que me llama la atención es las decisiones radicales que toma. Él no anda jugando. Con la santidad no se puede jugar. Nosotros muchas veces sí jugamos con eso, ¿no? Y decimos, ay, es un pecadito. Ay, luego me arrepiento. No pasa nada. Y jugamos mucho con el pecado. Estamos jugando siempre en la línea divisoria entre lo malo y lo bueno. Estamos ahí en medio, a veces acá, a veces allá. Y David no. Él toma una decisión tajante. Y dice, ninguno de ellos se acercará a mí. Se apartarán, los destruiré. No habitarán en mi casa. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, no? Para tener compromisos de santidad que nos lleven de verdad a vivir una vida agradable delante de Dios. Yo creo que el Señor nos está hablando en este momento de algunas cosas específicas que tendríamos que solucionar en nuestra vida. Y aquí está hablando de las influencias que puede tener Él para con otras personas. Entonces David hace un compromiso de no relacionarse con personas que sabe que serían un yugo desigual para Él. No encajarían en su vida, ni en lo laboral, ni en lo familiar, ni como amigos. No encajarían. Serían un yugo desigual para David. ¿Ok? Ahora vamos a ver la segunda clasificación que tiene David aquí en sus compromisos de santidad para con sus relaciones interpersonales, que es para con los fieles de la tierra. Según el versículo 6, ¿cuál es la decisión que tiene David para con los fieles de la tierra? Vamos a platicarlo. Primero notemos cómo los identifica. Como fieles. ¿Ok? Contrario a los que se desvían, que son los que no se mantienen fieles en la voluntad de Dios, sino que toman otros caminos, estos sí son fieles. Sus acciones concuerdan con sus creencias. Son aquellos que están dispuestos a honrar a Dios a costa de burlas, persecución o inclusive peligro de perder la vida. Son fieles a Dios. Entonces, a David le gusta estar cerca de ellos, juntarse con estos que son los fieles de la tierra. En el versículo 6, la parte B, dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en camino de la perfección. Y si se dan cuenta ustedes, en el versículo 2, él dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es la misma frase, ¿sí se dan cuenta? El camino de la perfección en el versículo 2, versículo 6, parte B, en el camino de la perfección. Eso quiere decir que David aquí se está refiriendo a aquellas personas que tienen un yugo igual con él. Él anda en el camino de la perfección y aquí en el versículo 6 se va a referir a aquellos que andan en el camino de la perfección. Entonces, ¿qué hace David con aquellos que tienen un yugo igual, un yugo similar al que él tiene con Dios, consigo mismo? Entonces, ¿qué hace con ellos? ¿Cuáles son los 3 compromisos personales que hace David en relación a ese tipo de personas? Vamos a verlo. El versículo 6 comienza diciendo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Cuál es su compromiso? Mis ojos pondré en ellos, o sea, para buscarlos, para fijar mi atención en ellos. Puede ser para imitarlos, ¿no? O sea, mis ojos fijaré en ellos. Para imitar su fe, para imitar su conducta, o también para buscarlos, para identificarlos. Y entonces viene lo que sigue. Sigue diciendo el versículo 6, para que estén conmigo. Entonces eso quiere decir que sus ojos pondrá en ellos para buscarlos e identificarlos, porque su siguiente compromiso es para que estén conmigo, o sea, buscar su compañía, buscar su amistad. Este es un compromiso de santidad de David. Yo voy a buscar a las personas fieles de la tierra, a las personas que aman a Dios, a las personas que están en el camino de la perfección. Los voy a buscar. Y una vez que los identifique, dice, me voy a juntar con ellos para que estén conmigo. Los voy a llamar o yo voy a ir, pero es bueno tener amistad con ese tipo de personas. Ese es un compromiso bueno.
La Biblia dice, ¿no?, que el que anda con lobos jamás pasa del corredor. Ah, no, aullar se enseña, ¿eh? ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? Tiene que ser con personas con las que te identificas, ¿ya? Y si tú estás en un yugo con Dios, tú vas a buscar personas que tengan ese mismo yugo para tener amistad con ellas. No vas a buscar a alguien con un yugo menor porque te va a desviar, porque te va a hacer que bajes tu nivel de compromiso con Dios. Vas a buscar personas con el mismo nivel. Y luego vean lo que dice después en el versículo 6. El que ande en el camino de la perfección, dice, me servirá. Él va a buscar dentro de su reino, como rey, va a buscar colaboradores. ¿Pero qué tipo de colaboradores? No a cualquiera. Y él no va a buscar solamente personas que sean muy hábiles, que hayan terminado la universidad, que sean muy aptas, que no. Él va a buscar personas que amen a Dios. Él va a buscar personas que sean fieles a Dios, que anden en el camino de la perfección. Estos me servirán. Estos serán parte del reino. Serán mi comité, o ¿cómo se le llama? Mi cámara de diputados. Ellos serán los que colaboren conmigo. Con ellos voy a trabajar. Con ellos voy a colaborar. ¿Sí? Con los que anden en el camino de la perfección. Me servirá. ¿Con quién vas a hacer negocios? ¿Con quién te juntas para los trabajos? ¿Con quién vas a trabajar, a colaborar en esta vida, a asociarte? Tienes que buscar personas que tengan un yugo similar al tuyo. Como puedes ver, este es el mismo principio expuesto en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Porque tú dirás, bueno, esto es del Antiguo Testamento. David es demasiado tajante. No, David es muy exagerado, David, ¿no? Eso de que no me juntaré y eso de que... Es que era del Antiguo Testamento. Ah, sí. ¿Quieres ver lo que dice Corintios? Bueno, vamos a verlo. 2 de Corintios 6, versículos 14 al 18. Y dice ahí el Señor una sentencia fuerte. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual. Es un mandamiento de Dios para nosotros los creyentes. Ahora, ¿por qué? Pues aquí comienza a decir varias cosas. Porque qué compañerismo tiene justicia con injusticia. La primera palabra, qué compañerismo, es la palabra metoxia, que significa, compañerismo significa que comparte con otro, que es participante de. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿qué compañerismo puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. ¿Qué compañerismo? No hay compañerismo. Luego dice, ¿y qué comunión? Es la palabra koinonía, que significa tener todas las cosas en común. ¿Cómo va a tener cosas en común la luz con las tinieblas? No hay comunión. No hay nada en común entre la luz y las tinieblas. Es totalmente antagónico. Luego viene la siguiente causa de Pablo, la siguiente respuesta. ¡Qué concordia! ¡Qué concordia! Y esta palabra significa que hay unión de voluntades. Concordia significa unión de voluntades. Y es la palabra griega sinfonesis, de donde viene sinfonía. Unión. Cuando tú escuchas una sinfonía, escuchas una unión perfecta entre todos los instrumentos, ¿no? Entre los violines, las cuerdas, los chelos, las trompetas, los oboes, todos los instrumentos están tocando algo que armoniza perfectamente bien. Eso es la sinfonía, es la palabra que se traduce como concordia, que hay unión de voluntades. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿qué unión de voluntades puede existir entre Cristo y Belial? Y aquí Pablo está refiriéndose a los dos jefes de Estado, al de la luz y al de las tinieblas, ¿no? Belial, que tiene que ver con Satanás. ¿Qué unión de voluntades puede haber entre Cristo y Belial? Y después dice Pablo, ¿y qué parte? Como diciendo, parte significa que te corresponde algo del otro. ¿Qué parte puede haber entre el creyente y el incrédulo? Y termina diciendo, ¿y qué acuerdo? Acuerdo significa pues, poder ponerse de acuerdo en varios aspectos. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios
Y aquí Pablo afecta mucho a los judíos que tenían su templo de Dios y los ídolos. En el templo de Dios no hay ídolos. Sería una, ¿cómo se le llama? Una total aberración que existiera ídolos en el templo de Dios. Por eso dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos si no tiene nada que ver? Como ustedes pueden ver, aquí el apóstol Pablo está dando las razones de por qué no debemos unirnos los creyentes en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay parte, no hay acuerdo. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo en este pasaje, en estos versículos, versículo 17, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Tiene algo que ver con lo que David nos decía? Salid de en medio de ellos, apartaos, ni siquiera toquéis. Y este es un proceso, ¿no? Porque primero dice, sal de en medio de ellos. Si tú estabas en comunión con ellos, si tenías ahí negocios, si tenías situaciones que te ataran con esas personas, una vez que tú entiendes esto, que el Señor te está enseñando, este compromiso de santidad, una vez que lo entiendes, ¿qué tienes que hacer? Salir de en medio de ellos. Ya que saliste de en medio de ellos, ahora dice que apártate, o sea, ponle kilómetros al asunto. Y después dice, ni siquiera lo toques. Ni siquiera te acerques, no te vuelvas a acercar más. Este es un proceso. Primero sal de ellos, luego apártate y luego ni siquiera lo toques. Es similar a lo que David dice en el Antiguo Testamento y aquí Pablo nos lo está recomendando en el Nuevo Testamento. Lo que nos está diciendo entonces David, que su compromiso de santidad en sus relaciones interpersonales tiene que ver con identificar a los que son justos y a los que no lo son, a los que aman a Dios y a los que no lo aman, a los que son su camino es perfecto delante de Dios y aquellos que no lo tienen. Con los que no, dice, con esos no me junto, y con los que sí, con esos sí me junto. Así de fácil. Ese es el compromiso de santidad que tiene David. Ahora ustedes dirán, bueno, pero en el trabajo tengo que trabajar con sí, y tengo que hacer negocios con... Sí, está bien, pero no practicas la comunión. Tienes que saber la diferencia entre ambas cosas para no tener una comunión especial con ese tipo de personas, porque la comunión especial que tú debes buscar para bien de tu vida de santidad y para tu familia, debe de ser personas que amen y honren a Dios. Entonces aquí el rey David, nos ha puesto el ejemplo, ¿no?, acerca de los compromisos de santidad que debemos de tener. Compromisos personales para que podamos alcanzar la santidad de Dios, la santidad práctica. Y el primer compromiso personal con la santidad tuvo que ver con Dios. Su primer compromiso fue para con Dios y tenía que ver con conocer el carácter perfecto de Dios. Ese carácter equilibrado entre la misericordia y el juicio. Si tú tienes un concepto correcto de Dios, vas a poder tener un temor reverente a Él y eso ayudará a tu santidad. Entonces el primer compromiso para con Dios es conocer que Dios tiene un carácter perfecto, equilibrado. El segundo compromiso personal de David con la santidad fue para con él mismo. Para con él mismo. Y tenía que ver con tres cosas. Número uno, entender sus caminos. El aspecto intelectual, anhelar la integridad de corazón, aspecto emocional, y imponerse disciplinas prácticas que lo lleven a honrar a Dios con todo su estilo de vida, que es la parte de la voluntad. Eso tiene que ver con los compromisos para con él mismo. Y por último, para con sus relaciones interpersonales. Él tenía que decidir con quién se iba a juntar y con quién no, con quién se podía asociar y con quién no, a quién iba a tener en su casa y a quién no. Y para eso él aplicó el principio del yugo desigual, que es un principio que él ya lo sabía desde el Antiguo Testamento, pero que Pablo también nos enseña en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es este principio? Tres aspectos. Número uno, sal de en medio de ellos. ¿Ya te diste cuenta que no son personas adecuadas para relacionarte con ellas? Sal de en medio de ellos. Número dos, apártate, pon distancia. Y número tres, no toques lo inmundo. Acuérdate que
que debes de juntarte con aquellos que tengan un yugo igual al tuyo, con aquellos que anden en el camino de la perfección igual que tú estás. Espero que así sea. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los compromisos de santidad personales que debemos tener como creyentes. El primero es con Dios, el segundo es con nosotros mismos y el tercero es para con nuestras relaciones interpersonales. Si nosotros hacemos estos compromisos, vamos a ver crecer nuestra vida en la santidad práctica con Dios de una manera constante. Lo vamos a ver mejor. Tal vez la razón por la que nuestra vida no ha crecido en santidad como debiera es porque no hemos aplicado estos compromisos a nuestro estilo de vida. Hagámoslo para honra y gloria de nuestro Señor y para ser un mejor reflejo de su gloria, de sus virtudes en este mundo. Que así sea. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Ven aquí, te necesito. Ven aquí, yo te lo pido. Necesito tu perdón. Toma mi corazón. Te quiero adorar de día, Cristo, y alabar de noche, oh Dios. Eres tú mi respirar, la razón de mi vivir. Tengo a ti, no te dejaré ir. Gracias a tu amor que cambió mi vida entera. Tengo a ti, no te dejaré ir, porque eres tú quien ganó, eres quien arrebató mi corazón. Ven aquí, te necesito. Ven aquí, yo te lo pido. Necesito tu perdón. Toma mi corazón. Te quiero adorar, Cristo, y alabarte noche, oh Dios. Eres tú mi respirar, la razón de mi vivir. Tengo a ti, no te dejaré ir. Gracias a tu amor que cambió mi vida entera. Yo tengo a ti, no te dejaré ir, porque eres tú quien ganó, eres quien arrebató. Te entrego mi vida, ahora es tuya. Mis días no valen si en ella no estás. Yo quiero vivir tan cerca de tu amor. No te dejaré ir, no te dejaré ir. Te tengo en